Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos nuevamente a otro cautivador episodio de Historia en el presente. En esta ocasión, nos sumergiremos en los intrincados relatos de un personaje cuyo impacto resuena a lo largo de los tiempos. Prepárense para adentrarse en la vida y el legado de Philippe Pétain, una figura que experimentó una asombrosa metamorfosis a lo largo de su vida. A medida que desentrañamos su historia fascinante, descubriremos cómo su trayectoria osciló entre la gloria militar y la oscura controversia. Únanse a nosotros en este viaje inigualable mientras exploramos la vida de un hombre cuyas acciones influyeron en los eventos cruciales de la historia francesa. Sin más demora, les extendemos una cordial invitación a sumergirse en el cautivador relato de Philippe Pétain, una figura cuyo legado nos desafía a reflexionar sobre los extremos de la gloria y el declive en un escenario histórico turbulento. La prolongada vida del mariscal Philippe Pétain estuvo plagada de profundos claroscuros y radicales virajes, transitando desde la gloria marcial como héroe en la Primera Guerra Mundial hasta el oprobio como colaborador del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial décadas después. Su sinuosa y extraordinaria trayectoria encapsula como pocas las complejidades y tensiones de la accidentada historia francesa en la primera mitad del convulso siglo XX. Nacido en 1856 en una tradicional familia militar en el norte de Francia, Pétain realizó una prolífica carrera castrense gracias a su meticulosa preparación técnica y profesional. Pero su momento de máximo apogeo llegaría durante la Primera Guerra Mundial, cuando en 1916 se le encomendó la crucial tarea de defender la estratégica ciudad de Verdún del feroz asedio de las fuerzas militares alemanas. Para ese entonces Pétain había ascendido al rango de general, y la defensa de Verdún constituía una prueba mayúscula incluso para alguien con sus intachables credenciales castrenses. En contra de todo lúgubre vaticinio, las tropas galas comandadas por el general Pétain lograron resistir heroicamente durante interminables meses de cerco en una de las batallas más extensas y sangrientas del frente occidental. La notable destreza táctica exhibida por Pétain, sumada a su tesonero liderazgo, permitieron finalmente una agónica, pero exitosa defensa de la ciudad, lo que catapultó al general como un auténtico héroe viviente ante los ojos del pueblo francés. Al finalizar la devastadora contienda bélica, Pétain fue ascendido al rango máximo de mariscal de Francia, título creado especialmente para él por sus extraordinarios méritos castrenses evidenciados en la histórica victoria obtenida en Verdún. De esta forma, gozaba de un enorme prestigio y aura mítica en la opinión pública de Francia, siendo venerado como el gran salvador de la patria que evitó la caída de Verdún ante el expansionismo militar germano. Pero irónica y paradójicamente, ese mismo manto de gloria marcial que envolvía al ya octogenario mariscal Pétain lo llevaría, apenas 2 décadas después, a encabezar uno de los capítulos más oscuros y controvertidos en la historia contemporánea de Francia. Tras la invasión relámpago de la Alemania nazi en 1940 y la fulminante derrota de las fuerzas galas, un Pétain ya entrado en años pero aún aureolado por su leyenda como héroe militar fue nombrado primer ministro del gobierno francés en esos aciagos momentos. Bajo la errada lógica de que su fama como victorioso estratega en Verdún podría garantizar mejores condiciones de armisticio, el anciano mariscal procedió a firmar un polémico cese al fuego con la Alemania de Hitler, acto visto por muchos franceses como un error militar mayúsculo y una afrenta a la dignidad nacional. Tras el controvertido armisticio, el nuevo gobierno encabezado por Pétain se instaló en la zona no ocupada de Vichy. Si bien esta región dependía fuertemente de la aquiescencia alemana, inicialmente Pétain se abstuvo de entrar en guerra activa junto al Eje. No obstante, con el correr del tiempo su régimen terminó colaborando de forma servil con el régimen nazi, persiguiendo despiadadamente a los grupos de la resistencia francesa en el interior y facilitando la deportación de miles de judíos residentes en Francia hacia los mortíferos campos de concentración y exterminio del régimen hitleriano. Amparado en sus amplios y arbitrarios poderes dictatoriales, el anciano mariscal gobernó la Francia de Vichy con puño de hierro. So pretexto de salvar a Francia evitando una ocupación total, en los hechos su régimen no hizo más que socavar sistemáticamente las libertades públicas e instituir un sistema autoritario y servilmente entreguista a los funestos designios imperialistas de la Alemania nazi. Cuando finalmente la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945 con la derrota del régimen hitleriano, Pétain, ya con 89 años, fue rápidamente juzgado y condenado a la pena capital por el gravísimo delito de alta traición a la patria francesa. De esta forma, inesperada e irónicamente, el otrora héroe militar idolatrado de la Primera Guerra Mundial pasaba ahora a ser visto como un vulgar y abyecto colaboracionista de la Alemania nazi. Sin embargo, debido a su muy avanzada edad y a sus viejos méritos como combatiente en la Primera Guerra Mundial décadas atrás, el general Charles de Gaulle, nuevo líder de la Francia libre, decidió conmutar la sentencia de muerte dictada contra Pétain por la de cadena perpetua.
De este modo, el anciano y desprestigiado mariscal pasó sus últimos años recluido como un paria en una lóbrega prisión de la isla de Yeu, falleciendo en 1951 a los 95 años de edad, ya en el crepúsculo de su larga y profundamente contradictoria existencia. En síntesis, la prolongada vida del mariscal Philippe Pétain estuvo plagada de claroscuros y radicales virajes históricos. De la gloria marcial y el aura mítica como héroe salvador de Verdún en la Primera Guerra Mundial, pasó al más absoluto desprestigio, el oprobio y el estigma del colaboracionismo con el perverso régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su complejo legado aún permanece profundamente controvertido y disputado en el imaginario colectivo y la memoria histórica de Francia. Para algunos, la vieja figura del mariscal seguirá estando parcialmente redimida gracias a su célebre y meritoria actuación militar en la épica batalla de Verdún décadas atrás. Pero para muchos otros franceses, esos años de gloria patriótica quedaron definitivamente opacados por sus nefastos años posteriores al frente de la Francia de Vichy, caracterizados por políticas entreguistas que lo convirtieron en cómplice pasivo de algunos de los peores crímenes del régimen nazi de Adolf Hitler. En conclusión, la azarosa y prolongada trayectoria vital del mariscal Philippe Pétain refleja toda la complejidad de los claroscuros y tensiones sociales de la convulsionada historia francesa en la primera mitad del tormentoso siglo XX europeo. Una historia para la que Pétain fue protagonista tanto de los momentos más sublimes de gloria patriótica como de algunas de sus horas más sombrías y bochornosas. La vida del mariscal Pétain simboliza las complejidades de una Francia desgarrada entre la gloria y la ignominia, debate que aún divide al país décadas después de su muerte. Su controvertido legado se ha convertido en un recordatorio de los peligros del autoritarismo, y de cómo hasta los más nobles ideales pueden corromperse ante la amenaza totalitaria. Pétain pasó de ser el héroe militar que defendió tenazmente Verdún en 1916, a terminar liderando décadas después uno de los regímenes más serviles y autoritarios con la Alemania nazi. Su controvertido legado como colaborador aún divide las opiniones en Francia, recordando los peligros del totalitarismo incluso entre los líderes más prestigiosos. La vida del mariscal encapsula las complejidades de una Francia desgarrada entre la gloria patriótica y el oprobio. Pétain es un símbolo de los claroscuros de la historia, y de cómo hasta los ideales más nobles pueden corromperse ante los embates del autoritarismo. En los anales de la historia, la figura del mariscal Philippe Pétain emerge como un testimonio vivo de las complejidades y contradicciones que yacen en el corazón de un individuo y en el tejido de una nación. Su vida nos recuerda que los héroes pueden tropezar y los líderes pueden ceder ante la oscuridad de la traición. Pétain transitó desde la cima de la gloria marcial hasta los abismos del colaboracionismo, y su legado sigue dividiendo opiniones en Francia y más allá. Su doble faceta como el valiente defensor de Verdún y el sombrío líder de la Francia de Vichy nos muestra la fragilidad de la moral y la capacidad humana para oscilar entre el coraje y la cobardía. A medida que reflexionamos sobre su vida y las decisiones que tomó en momentos cruciales de la historia, debemos recordar que incluso aquellos que han alcanzado la grandeza pueden verse atrapados en el torbellino de la ambición y la necesidad de supervivencia. La historia de Philippe Pétain es un recordatorio de que la línea entre el honor y la infamia puede ser tenue, y que la vida está llena de giros imprevistos que pueden redefinir nuestras narrativas. A pesar de los extremos de su legado, su historia nos urge a cuestionar, a reflexionar y a considerar cómo la historia puede juzgar a aquellos que enfrentan decisiones desgarradoras en tiempos de crisis. Es a través de las luces y sombras de figuras históricas como Philippe Pétain que aprendemos a apreciar la complejidad del pasado y a confrontar las lecciones que nos ofrece. Recordemos que la historia no es un relato estático, sino una intersección de momentos, decisiones y consecuencias que influyen en el presente y moldean nuestro futuro. Antes de concluir, queremos agradecerles por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado del mariscal Philippe Pétain. Si desean explorar más historias fascinantes que han dejado una marca indeleble en el mundo, les recomendamos que no se pierdan el emocionante vídeo Los mercenarios de Grecia, soldados profesionales que cambiaron la historia en nuestro canal. Además, les invitamos a suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Gracias por su tiempo y su interés en Historia en el Presente.